qué manera nosotros también como dentistas podemos lograr eso. En la semana pasada, que fue el tercero, estuvimos con Constanza Halevi trabajando un poquito más ya en la creación de proyectos y sobre todo en entender qué tan difícil puede ser. La verdad es que estuvimos ahí detallando en profundidad, específicamente las primeras partes de esta sección de la generación y desarrollo de proyectos, con un gran enfoque en el diagnóstico territorial, la estrategia y la planificación, y dejando un poquito más superficialmente lo que es la parte de ejecución, porque es lo que vamos a hablar hoy día, y obviamente también la parte de resultados y evaluación, que es lo que se va a referir en profundidad el último webinar, que es la próxima semana. Hoy día estamos muy emocionadas porque estamos con dos grandes expositoras. Vamos a estar hablando específicamente de la ejecución de proyectos sociales de odontología y haciéndonos una pregunta. ¿Qué tan, o sea, todo lo malo que puede salir, como, qué es si algo va a salir mal, puede salir mal? Entonces, ¿por qué es tan importante la planificación previa, pero de qué manera uno puede enfrentar cuando te tocan situaciones que hay que responder de manera más inmediata? Ahí vamos a estar con la doctora Macarena Sierra. Ella es la coordinadora social de Fundación Sonrisas, y parte de su historia dentro de la fundación es que ella inicia su introducción dentro de la fundación siendo voluntaria, haciéndose cargo de la clínica Sonrisas, y desde el año pasado empieza a ser parte del equipo oficial del área odontológica, y está aquí específicamente en este tema porque solamente en este último semestre ha liderado más de 5 proyectos de odontología social en 5 distintas regiones del país, todos con gran éxito. Y si hay alguien que sabe cómo manejar las situaciones difíciles, es la Maca. Y también nos acompaña la María José Muñoz, ya una gran representante también de lo que nosotros hacemos en la fundación. Además, aprovechar de contarles a todos los asistentes que está de cumpleaños, así que se esperan todos sus mensajes por el chat. Y no solamente eso, sino que nos acompaña desde Madrid, donde son las 12 de la noche, así que una felicitación y un mérito doble. Es una gran profesional con un gran desarrollo de carácter educativo en el área de distintas especialidades, incluyendo ortodoncia, radiología, tiene un MBA, está terminando un PhD, y otras áreas que también, si ustedes quieren profundizar, les puedo compartir su LinkedIn, pero está aquí no solamente por su gran desarrollo profesional, sino por su área más humano, personal, y de qué manera ella ha enfocado también parte de su carrera en la odontología, en poder profundizar el rol del odontólogo en la parte de desarrollo de proyectos comunitarios y su gran participación en proyectos en distintos continentes, incluyendo África y Haití, entre otras iniciativas. Y que nos va a hablar específicamente de un concepto que se llama ambientes buca, y que si ustedes no saben qué significa, es aún mejor, porque esa es la gracia de poder entender, porque probablemente todos hemos vivido un ambiente buca, pero no sabíamos que así se llamaba. Así que solamente recordarles que este es una serie de webinars donde vamos a tener la certificación si es que ustedes han participado en 4 de 5, y que la sesión está siendo grabada. Así que sin más rodeos, y lo último, recordar que pueden ir haciendo preguntas en el chat, y que al final de ambas presentaciones vamos a tener un espacio para poder conocer y discutir ciertos temas con acá ambas exponentes, y sobre todo poder aprovechar de discutir un poco y relacionarnos en relación a este cuarto tema que es tan interesante, que es la ejecución misma de un proyecto de odontología social. Así que dejamos a Macarena en la primera parte de este webinar. Voy a compartir pantalla al tiro. ¿Cómo están todos? Vamos a en honor al tiempo, voy a partir al tiro porque la verdad es que la Magdalena me hizo tan buena introducción que no voy a añadir nada más. Bueno, la Magdalena también me hizo la pega. Recapitulando un poco, ya vimos la justificación de un proyecto de odontología social, la del webinar pasado en particular vimos la planificación, y hoy día vamos a hablar un poco de la ejecución en terreno de un proyecto. Porque cuando uno planifica algo, tiene una expectativa de lo que quiere hacer del proyecto, una idea bien clara, pero muchas veces la realidad puede ser muy distinta. Y para que no nos pase esto, que la expectativa esté tan lejos de la realidad, vamos a hablar algunos tips sobre la ejecución de un proyecto. La ejecución de un proyecto es la parte más bonita, la más entretenida,
pero la verdad es que es como una fracción de segundo en comparación a todo lo que hay antes y lo que hay después. Sin embargo, es la parte donde nosotros hacemos nuestra intervención, logramos nuestros objetivos, y hay que disfrutarla también, porque por lo mismo es una parte y se les pasa muy rápido. Yo que he ejecutado varios proyectos, se pasa así 10 días o 5 días en terreno, y es importante poder disfrutarla, poder estar conectado con lo que uno está haciendo, y para eso hay que planificar y ejecutar muy bien. Para que un proyecto de odontología social tenga una ejecución correcta, tiene que cumplir con ciertos requisitos básicos. Lo primero es que hay requisitos mínimos, valga la redundancia, por las características de una atención en salud. Nosotros estamos ofreciendo un servicio que es salud y que es distinto. Nosotros no somos un taller de bicicletas, estamos ofreciendo un servicio de salud, por lo tanto hay requisitos mínimos que cumplir. Además, una ejecución debe ser estandarizada en el sentido de que todos los pacientes que lleguen a nuestro operativo o a nuestra consulta deben tener un mínimo estándar de, digamos, de calidad, en que no puede ser que el primer paciente, por ejemplo, lo atendí a medias porque no instalé antes, o al último paciente lo atendí sin un material porque se me acabó en el camino. También una ejecución debe ser amigable para el paciente y para las personas que están trabajando también en el operativo. Es importante para las experiencias de salud que va teniendo una persona. Nosotros trabajamos harto con niños, es súper importante que el operativo sea amigable para ellos, porque también va a incidir mucho en sus futuras atenciones de salud. La ejecución también, la atención debe ser inclusiva, en el sentido de que nosotros debemos estar preparados para el gran abanico de diversidad de pacientes que nosotros podemos recibir. La atención debe ser digna. Nosotros estamos trabajando con comunidades que son vulnerables, y con mayor razón hay que respetar, digamos, entregar una salud digna, en el sentido de ejecutar bien, ejecutar correctamente, con calidad, que los pacientes no esperen 3 horas por un servicio, que no atender a unos y a otros no, ser súper cuidadosos con eso. Y además nuestras ejecuciones deben estar con base teórica. No podemos hacer un proyecto porque se nos ocurrió que era así y que era bonito, sin tener el sustento de por qué yo lo estoy haciendo de esa forma y no de otra. Entonces, si yo tengo todas estas cosas súper claras, ¿qué podría salir mal en la ejecución misma? Así que aquí el objetivo de esta charla en realidad no es ahondar en lo profundo, sino irles contando un poco qué son las cosas que nosotros hemos ido viendo en la ejecución y que nos han ayudado y han mejorado nuestros proyectos. Les vamos a dar como 6 puntos que yo creo que son importantes en el proceso de la ejecución, y el primero en realidad no tiene tanta directa relación con la ejecución misma, y lo primero es que en realidad durante la ejecución lo más importante sigue siendo la planificación, porque hay imprevistos que en realidad no son imprevistos. ¿Y por qué? Por ejemplo, no es un imprevisto que yo no tenga un consentimiento informado o firmado, o que yo no tenga una ficha, o que se me pierda la ficha, o que yo no la guardé. Eso es planificación, eso es organización previa, o tanto para los pacientes, documentos de pacientes, como documentos del equipo con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, no es un percance, un imprevisto, que el dentista que estaba trabajando con nosotros, ya sea voluntario o contratado, resulta que no era dentista. Yo tengo que planificar y anticiparme a ese tipo de cosas. También hacia posterior, digamos, no puede ser que yo, después de que hice el operativo y el análisis posterior, resulta que quiero analizar el porcentaje de caries y resulta que no registré o no calibré a las personas que estaban registrando el tema de las caries, y entonces después no puedo hacer el análisis a posterior. Entonces son cosas que tienen que venir previamente. Otros ejemplos, y algo que toma harta relevancia ahora en contexto de pandemia, en realidad siempre ha sido importante, es el tema del protocolo, protocolizar ciertos aspectos. Puedo contarles el ejemplo de que nosotros en la fundación tenemos 5 protocolos mínimos que empleamos y adaptamos a cada operativo. Son estos que ustedes ven acá, y es importante porque setean el estándar en el cual nosotros operamos. Entonces así nos vamos encontrando con menos sorpresas mientras vamos ejecutando, ¿ya? Porque de todo puede pasar. Otra cosa que hacemos, y que se habló un poco la semana pasada, son las visitas a terreno. Nosotros tenemos un checklist que revisamos, y hacemos visitas a terrenos en todos los lugares en que nosotros operamos. Hay que visitar los lugares, ya sea una sede vecinal, una posta, etc. Y es importante fijarse en algunas cosas que se nos podrían pasar por alto si es que nosotros no tenemos esa ayuda, digamos, del checklist. Por ejemplo, tenemos que fijarnos también, y va muy de la mano con la diversidad de los pacientes que podemos atender. Es, por ejemplo, el lugar de la sede vecinal accesible para todas las personas. Si llega un paciente en silla de ruedas y yo no lo puedo recibir, el imprevisto no es que el paciente llegó en silla de ruedas, sino que yo no estaba preparado para recibir. Por contarle otros ejemplos, hemos recibido pacientes sordos, pacientes ciegos, pacientes trans,
Y esas cosas yo tengo que estar preparado, yo y mi equipo, para poder entregar una atención de igual calidad que otro paciente que no cuenta con esas características. Y eso va muy de la mano también con las capacitaciones. Para contarles, nosotros hacemos capacitaciones virtuales previas al operativo, y después hacemos capacitaciones in situ. Y es importante darse el tiempo para esas dos cosas. Y no solo dar capacitaciones en lo técnico, sino capacitaciones también de lo que veníamos hablando antes, en ciertos aspectos que puede ser que el profesional tenga incorporados en su quehacer, pero puede que no. También hemos visto que es súper importante capacitar también en habilidades blandas, cómo comunicar efectivamente, cómo resolver conflictos dentro de un equipo, sobre todo cuando son proyectos un poco más largos donde vamos a convivir. Es importante setear esas cosas desde el principio y así la ejecución va a hacer que sea, digamos, más aceitada. Estos son los imprevistos que en realidad no son imprevistos. Hay otros imprevistos que, si bien pueden ser cosas que pasen o no pasen, son muy frecuentes. Entonces también tenemos que estar preparados para estas cosas. Un ejemplo clásico en la odontología son las inasistencias. Esto pasa aquí y en todas partes, lamentablemente, que los pacientes faltan, y yo creo que todos como dentistas hemos vivido eso. Y es súper importante, porque no hay nada más cómodo también que estar con todas las ganas de ayudar y que el paciente no llegue a tener el sillón vacío. También hay metas de por medio que uno compromete, sobre todo cuando hay, digamos, financiamiento de por medio, uno se compromete a ciertas cosas y por lo tanto debe ser capaz también de llegar a buen puerto. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que preparar para ese tipo de cosas. Solo por ponerles un ejemplo, hay distintas formas en que nosotros atraemos a los pacientes al operativo y los inscribimos. Todos los pacientes en nuestros operativos están inscritos previamente, por un tema también de triage de coronavirus, pero también para tener una organización y tener un plan B en el caso de que nos falten algunos pacientes. Hay casos en que nosotros invitamos a los pacientes a inscribirse, hay otros casos en que nosotros contactamos a los pacientes, pero independiente de dónde sea la metodología, debemos siempre tener un listado de pacientes que nosotros podamos llamar, volver a llamarlos de nuevo, o considerar, por ejemplo, si faltó un paciente, llamar a un paciente que yo ya vi, pero lo veo de nuevo, entonces así no pierdo la hora y el paciente quizás alcanza a quedar de alta. Este tipo de juegos es importante irlos haciendo. También otro ejemplo son los materiales. Nosotros, cuando hacemos un operativo, por ejemplo, un operativo promedio de 250 personas, movilizamos aproximadamente media tonelada de equipamiento, y lo sabemos porque lo movilizamos y lo hemos movilizado desde Santiago a Iquique y de Iquique al sur y de vuelta. Es importante contabilizar bien para que no nos pase esto que les decía al principio. No puede ser que el último paciente yo no lo atendí, no le hice, por ejemplo, la resina que estaba indicada y en vez de eso le hice un videonúmero porque se me acabó la resina, o porque se me rompió la lámpara, o porque se me acabó la adhesivo. Es súper importante considerar todas esas cosas. Y también nosotros por lo menos trabajamos con unidades portátiles, que son estas tipo maletas, y que si alguno de ustedes ha trabajado con ellas, tienden a ser bien mañosas. Entonces es importante considerar que las cosas pueden fallar. Nosotros, por ejemplo, cuando te llevamos 3 box de atención simultáneo, llevamos siempre 4 unidades. Si una falla, la cambiamos, la reparamos. En el fondo, estar preparado para esas cosas. Es bueno también tener un técnico a mano que te pueda ayudar en caso de que falten cosas. En el fondo, estar preparado para esas cosas que muy frecuentemente pasan. Otro ejemplo son las pinchadas de ruedas. Nosotros nos ha pasado, esta fue la última que nos pasó hace un par de semanas cuando estábamos cerca de Concepción. Pero en realidad este es un imprevisto que es súper frecuente. Nosotros recorremos muchos kilómetros y no es la primera vez que nos pasa. Y si uno está preparado para esas cosas, si cambia la rueda no hay drama, pero si es que no es así, se genera un problema. Después de todos esos imprevistos que son súper frecuentes, también hay que ponerse a pensar en unos escenarios un poquito más trágicos, y no es porque nos guste ser, digamos, ser demasiado trágicas o ponernos en el peor de los escenarios, sino que porque, a pesar de que pueden ser poco frecuentes que nos pase, las consecuencias de ellos son importantes. Por lo tanto, debemos también prepararnos para ciertas cosas, y eso lo hemos ido aprendiendo con la experiencia. Por ejemplo, el tema de los recursos. Es súper importante no solo presupuestar bien, sino también llevar un control, digamos, un control de gastos intra-ejecución, sobre todo en operativos que ya duran más tiempo, porque no puede ser que yo me gaste el financiamiento en la primera semana o el primer día y no me queda para el resto. También es importante otra cosa que nosotros agregamos siempre al presupuesto, es un fondo de contingencia. En el fondo, si es que yo tengo un problema que ocurre a la mitad del operativo, por ejemplo, se quebró la fibra de una lámpara de fotocurado, tengo los recursos para ir y comprar otra lámpara por último,
y ahí resuelvo el problema al tiro. Si lo tengo es mucho más fácil. Si no tengo los recursos, el problema se complejiza aún más. Otra cosa que hacemos es pedir los contactos de emergencia, por ejemplo, de los colaboradores que están con nosotros en los operativos. Saber si es que toman algún medicamento, si es que tienen alergias, por cualquier cosa. Puede pasar que un profesional o un paciente se descompense, se desmaye, o cosas o escenarios, digamos, más adversos todavía. Por ejemplo, en el caso de ¿qué pasa si tiembla? ¿Qué pasa si hay un terremoto? Estamos en Chile después de todo. Entonces, es importante también tener por lo menos una persona encargada que sepa reaccionar y que esté encargada de esta situación, guiar y ser líder, digamos, en estas situaciones en que muchas personas pueden reaccionar de diversas maneras. También nos ha pasado, por ejemplo, un coordinador como yo, que estoy a cargo de un proyecto. ¿Qué pasa si el día anterior del operativo o una semana antes me accidenté y no puedo ir al operativo? ¿El operativo se cae porque yo no puedo ir al operativo? ¿O estoy preparada para esas cosas? ¿Hay alguien más que me puede reemplazar y puede estar, digamos, no se cae el operativo por esto que puede pasar? Además de esto, cubriendo todas esas cosas que nos podrían pasar, también es importante durante el operativo y antes también buscar aliados en la zona. Lo más importante siempre es aliarse con las comunidades. Después de todo, nosotros vamos a llegar a ellas. Y esto es importante también en la actitud la que uno lleva, porque nosotros no somos, por ejemplo, como Fundación Sonrisas, no somos superhéroes que venimos a arreglarles la vida a esta comunidad y tenemos todas las respuestas para nada. Nosotros llegamos y nos instalamos en una comunidad y tratamos digamos, conversar con ella, de trabajar en conjunto, porque esa es la única forma también de darle sustentabilidad a lo que nosotros hacemos en el tiempo, porque en algún minuto nosotros nos vamos a ir de esa zona y los pacientes van a quedar ahí, el servicio de salud va a quedar ahí a cargo de su población nuevamente. Entonces tenemos que ser capaces de aliarnos con ellos, trabajar en conjunto y no creer que tenemos todas las respuestas. Y también en el minuto en que pase algún percance, por ejemplo, se te pone un paciente, si tienes una vecina que está súper comprometida con el proyecto, te ayuda a reemplazar este cupo, o de repente cosas tan simples como, ¿sabes qué? Me faltó un almuerzo de una persona, tengo que almorzar, yo te consigo. Esas cosas son súper importantes durante la ejecución y nos alivianan a todos los problemas. Siempre se van a presentar percances. También en otro sentido, buscar aliados, son aliados, por ejemplo, que nos ayuden con recursos, o con IPPs, con cepillos de dientes, con pasta. Todas esas cosas nos ayudan, ya que al final son recursos que nosotros redestinamos para llegar a más personas. Y yo me ahorro, digamos, entre comillas, recibí una donación de flúor, todo ese dinero que yo no estoy usando en comprar el flúor lo destino en que en vez de atender a 250 niños voy a atender a 260. Entonces eso es súper importante para llegar y cumplir al final nuestro objetivo, que es llegar a la mayor cantidad posible de personas. También es súper importante, y aquí va a hablar también la María José que me sigue, así que no voy a andar tanto en esto, tener un buen ambiente de trabajo. Es importante en dos sentidos esto. Lo primero es tener condiciones mínimas de trabajo, cuidar a nuestros equipos, considerar, por ejemplo, el equipo va a tener donde almorzar, tiene un espacio donde esté a la sombra y podamos almorzar tranquilo, pues hay, por ejemplo, baños para ellos, hay un lugar donde puedan descansar. Estas cosas son importantes en el minuto de cuidar, de cuidar nuestro personal y generar un buen ambiente. Y además es importante también las relaciones humanas que se generan entre los equipos. Es súper importante porque al final son gran parte de la experiencia. No hay que desestimar en el fondo estos almuerzos o las oncitas que hacemos después del operativo, etc. No es que nosotros queramos hacer vida social y eso es lo único que nos interesa, para nada, sino que es súper importante, y además hacerlo también no solo entre los equipos, sino que también con la misma comunidad. Enriquece mucho el proyecto y le da mucho sentido. Por lo tanto, es súper importante siempre mantener un buen ambiente. Y además, si es que pasa algún percance, hay algún problema, se van a solucionar las cosas mucho más fácil, mucho mejor, de mucha mejor manera. El equipo va a tener mejor disposición si es que hay un buen ambiente de trabajo. Y por último, con lo que les quiero dejar también, que es importante en las intervenciones y durante la ejecución, a veces las ejecuciones son muy intensas, como les decía, se pasan muy rápido, a veces pasan cosas, llegan muchos pacientes y uno no les quiere decir que no, entonces instala otro box, y pasan cosas en que de repente como que se van acelerando. Pero es importante que siempre estemos con el foco y conectados con lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es importante que estemos conectados con nuestras comunidades, es importante que disfrutemos la ejecución, como les decía yo,
Nosotros que trabajamos con niños, es importante que también escuchemos a los niños, juguemos con ellos. Nosotros nos encanta que nos dibujen cosas y después los ponemos, por ejemplo, en la pared. Esas cosas son importantes durante la ejecución, pero tan importante como el resto de las cosas técnicas que pasan, para, digamos, no perder el foco. Y también es súper importante estar atentos. Nosotros estamos full trabajando con niños, ser protectores de la infancia también, no ser dientistas, no quedarnos en lo que vimos, digamos, en ese siguiente, entender el contexto, hablar también, algo hemos venido hablando largo de los determinantes sociales de la salud, no podemos pasarlos por alto y no podemos, digamos, enfocarnos solo en lo que estamos viendo intraoralmente y olvidar el resto. Súper importante. Y además, importante también, en el sentido de no perder el foco, en la mejora continua. Nosotros cada vez que vamos a un operativo, pregúntenle a Magdalena, siempre decimos, ¿sabes qué? Para la próxima podríamos hacer esto. Y anotamos siempre 3, 4, 5 cosas que decimos, para la próxima vamos a traer más de esto, vamos a hacer esto, o podríamos inventar esto. Y en el fondo es importante como ese foco de la mejora continua también, porque queremos ser más y mejores para esas comunidades y ir mejorando. Y así hemos ido creciendo los operativos y los hemos ido enriqueciendo, ¿ya? Algo que también les quiero dejar es que al final el no perder el foco también nos ayuda mucho. Nuestro lema que tenemos como fundación, que es que una sonrisa cambia una vida y muchas transforma un país. Nosotros creemos en esto, y es importante que la ejecución misma del proyecto al final es lo que ven los pacientes, y tenemos que ser capaces de transmitir este espíritu, por mucho que esté quedando la embarrada atrás, que se echa a perder el autoclave, que la unidad no funciona, es importante tener el foco, y si nosotros resguardamos las cosas que les digo yo, tener una buena planificación, prepararse para las cosas, pero además tener un buen ambiente y ejecutar bien, al final el paciente va a tener una buena experiencia y eso también es lo importante. Y también nosotros aprendemos un montón de los pacientes. O sea, nosotros vamos, como les digo, nosotros no somos superhéroes que vamos a rescatar a estos pacientes, pobrecitos que no tienen atención, para nada. O sea, ellos nos enseñan tanto como nosotros tratamos de ayudarlos a ellos. Por lo tanto, durante la ejecución eso es lo que uno tiene que tener más presente, más allá de lo técnico que viene de toda la planificación. Era los que le quería contar. Traté de ser breve también porque está súper interesante la charla que viene después con María José, para que tengamos tiempo también de discutir también aquí. Muchas gracias, Maca. Precisa, concisa, la ejecución, como bien dice la Maca, es muy importante, pero se pasa muy rápido y como el título decía, hay muchas cosas que pueden salir mal, pero si es que uno se prepara con anticipación y trata de ponerse en todos los escenarios, es altamente probable que pocas cosas sucedan mal y si suceden uno pudiese estar efectivamente preparado para ellas. Así que ahora empezamos ya a recibir a María José, para que ella pueda presentarnos, compartir su pantalla. Voy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas, todes. A ver si puedo hacer funcionar esto. ¿Me confirma, por favor, Magda, que se ve bien? Sí, se ve bien y se te escucha bien. Súper, gracias. Bueno, mira, me parece súper interesante lo que ha estado comentando Maca, porque hago el contexto general, o sea, Magdalena me ha invitado a esta serie de webinars porque efectivamente, como lo comentó ella, yo he estado trabajando en proyectos internacionales, proyectos en Mauritania, en Senegal, en Haití, y miraba la presentación previa y me reía, o sea, me sonreía porque efectivamente hay cosas que son comunes independiente del lugar geográfico en el que te encuentres. Entonces, cosas que rescato y que luego ya las podemos conversar, que me parecen súper interesantes, que se repite todo, efectivamente, el momento de ejecución, el momento que uno vive el proyecto es pues la punta del iceberg, porque todo el trabajo que hay detrás y luego todo lo que se tiene que desarrollar después de obtener la información para medir, por ejemplo, el impacto de lo que uno ha trabajado es inmenso. O sea, es un momento muy breve que yo incluso lo calificaría como casi vivir un reality, un gran hermano, porque sobre todo mientras más complejas sean las circunstancias que rodean el proyecto, pues lógicamente la experiencia emocionalmente también tiene más impacto. Sí que es verdad que a lo mejor estamos ofreciendo servicios odontológicos
Lo que pasa es que efectivamente hay un contexto emotivo, hay múltiples factores que están impactando en el proyecto en sí. Me quedo con otra cosa importante que dijo Macarena respecto tú le llamabas, corrígeme si me equivoco, algo de contactos en el lugar, alianzas o aliados. Aliados. Nosotros, aliados, gracias. Nosotros, por ejemplo, le llamábamos socios locales en los proyectos que hacíamos en África, y efectivamente es crítico, es crucial, porque si no tienes personas que estén alineados con el proyecto se cae. O sea, siempre una organización puede ser percibida como gente que viene de fuera, extraños, que vienen con sus ideas, con sus cosas, y nosotros como personas locales pues no tenemos ningún interés que estas personas estén aquí, por la desconfianza principalmente. O sea, somos humanos y lógicamente nos movemos por emociones. Y bueno, la parte del cuidado de los equipos, súper relevante. Yo, por ejemplo, para contarles así por encima, cuando hacíamos trabajos, estábamos un mes trabajando, por ejemplo, Mauritania, un mes. Entonces cada turno estaba 2 semanas, porque eran 2 semanas, ojalá, o sea, habíamos muy pocos que podíamos estar un mes, a veces por el rol que teníamos, pero 2 semanas es súper intenso, súper pesado, porque son muchas horas de trabajo y entonces se necesita descomprimir un poquito esa presión. ¿Por qué? Porque para poder rendir a un ritmo tan alto, lógicamente es necesario estos espacios de autocuidado. Nosotros hacíamos, por ejemplo, una vez a la semana, cerrábamos, entre comillas, la clínica y nos íbamos todos de paseo, de excursión, a conocer en la zona, hacer un poco de turismo, entre comillas, pero era simplemente porque era necesario. O sea, eso también es parte yo creo que del trabajo de los líderes, de cuidar a sus equipos. Perdón que no quiero extenderme más en la introducción, pero me parecía interesante comentar mi punto de vista de lo que había presentado Macarena, que me pareció genial de cómo ha estructurado su presentación y las cosas que efectivamente ocurren en un proyecto. Yo lo que voy a hablarles vamos a hacer un embudo para entender la importancia del entorno buca y cómo funciona el liderazgo en un entorno buca y qué tiene que ver esto con un proyecto social. Por lo que decía, los proyectos de odontología social, comunitaria, son súper interesantes porque trascienden al lugar geográfico donde se desarrollan. Los problemas básicamente son los mismos. Si vamos a lo netamente odontológico, los problemas odontológicos que se tratan, salvo excepciones, son básicamente los mismos. Lo que cambia levemente es el entorno, pero los riesgos, las situaciones extremas que se generan son muy similares. Entonces, entendiendo también el concepto, entendiendo la capacidad global de estos proyectos, de cómo abordarlos, también hay un concepto que también me gustaría enlazarlo con un evento que nos ha ocurrido a nivel mundial, que lógicamente tiene que ver, ya seguro lo van intuyendo, que tiene que ver también con esto de los conceptos de cisne negro y rinoceronte gris. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con odontología social? Pues sí, tiene que ver y mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, el concepto de cisne negro fue un concepto acuñado por allá por el año 2007, ya ha pasado mucho tiempo, donde se hablaba de que habían eventos que ocurrían raramente, ¿ya? De manera muy poco habitual, pero cuando aparecían generaban un gran impacto, ¿ya? Entonces, pero que tenían una explicación a posteriori. Por ejemplo, una guerra mundial, la primera, segunda, la que quieras, tú dices, bueno, sí, esta guerra se produjo por esto, por esta conjunción, etcétera, y ocurre este evento, tiene un gran impacto, pero la explicación tiende a ser a posterior y es un evento raro, ¿ya? En contraposición con el concepto de rinoceronte gris. El rinoceronte gris es un concepto que ya aparece por ahí por el 2013, si no me equivoco. Tiene que ver con un evento o suceso que nosotros deberíamos haber previsto que iba a ocurrir y por tanto deberíamos estar preparados. O sea, el rinoceronte se adelanta de alguna manera, o sea, el rinoceronte le vemos el cuerno ahí, el cuerno enorme que tiene, vemos el cuerno, las pisadas del rinoceronte se escuchan, se sienten, la tierra tiembla, pero ¿qué ocurre? Pues no somos capaces
de actuar en consecuencia. Esto para mí es, y lógicamente es muy importante recalcarlo, que ya les sonará lo que estoy hablando. Esto tiene que ver con el coronavirus. Para algunas personas el coronavirus ha sido un cisne negro, para otras personas ha sido un rinoceronte gris. Para Michelle Booker, que fue la persona que desarrolló el concepto del rinoceronte, dijo pues efectivamente que esto era un rinoceronte grande y gris. ¿Por qué? Porque vimos esta situación de riesgo extremo cuando esto comenzó en China. Todo el resto de los países, Europa, Latinoamérica, vieron que había este riesgo, pero con unas consecuencias que sabíamos que iban a ser nefastas, pero aún así los países, la gran mayoría de los países, salvo excepciones, no supieron reaccionar a esta situación. Entonces, para que ustedes ahí googleen a esta persona, porque también tiene una charla TED súper interesante, y esto tiene que ver con la planificación de los proyectos sociales. O sea, cuando tú tienes un proyecto que vas a desarrollar, tienes que tener previsto que van a ocurrir eventos que pueden ser cisnes negros, pero que tienes que estar muy atento a los rinocerontes grises, ¿ya? Entonces, si ves que hay un riesgo inminente, tienes que tomar decisiones de manera previa. Por ejemplo, vas a tener un proyecto, vas a desarrollar un proyecto social en una ciudad X o en una localidad X, pero es inminente que pues vaya a entrar en cuarentena, por ejemplo. Pues entonces tendrás que plantearte la posibilidad, si no hay otra situación que pueda compensar, suspender el operativo hasta que la situación sanitaria mejore. Eso es un acto también responsable. Ahora, ¿esto qué genera? Es un entorno VUCA. El entorno VUCA, más que explicar un fenómeno en sí, lo que te está describiendo es una situación en general. Cuando nosotros desarrollamos proyectos, generalmente se desarrollan bajo estas 4 características. El entorno VUCA, si nos damos cuenta, es un concepto que ya engloba a la vida de todo el mundo. O sea, todos, independiente si estamos en un proyecto o estamos en nuestra vida diaria, hemos pasado por esto o estamos todavía en un entorno VUCA, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Estamos en un entorno volátil, estamos en un entorno incierto, y eso yo creo que no hay nadie que lo ponga en duda, complejo y ambiguo. Entonces, esto cuando estamos en un proyecto social, pues se multiplica exponencialmente. Tenemos este SARS-CoV-2 que nos ha dado vuelta a la vida y que nos ha puesto de un día para otro en una situación en donde hemos tenido que probar cada uno su capacidad de resiliencia. Por ejemplo, aquí que estoy con mi hijo Mateo, de dar paseos por la vida sin mascarilla, a poder disfrutar a ratitos, esto cuando estábamos en cuarentena en Concepción, pues a salir a ratitos con mascarilla. Vivimos en un mundo VUCA y seguiremos viviendo en un mundo VUCA pues, por mucho tiempo más. ¿Y por qué esto se relaciona con liderazgo? Porque el liderazgo tiene que ver no solamente con, y lo voy a mostrar más tarde, no tiene que solo que ver con el liderazgo de decir, oye, yo estoy a cargo de un proyecto, sino que también tiene que ver con un liderazgo más interno que tiene que ver cómo soy capaz yo de gestionar mi trabajo, mis emociones, etc. Para dar el contexto, les voy a mostrar un video. Ahora salgo de la presentación, Magda. Aquí estoy yo con un estudiante de odontología de la Universidad de Dakar, y estoy ahí con mi asistente, que era una higienista o técnico en higiene bucodental, y bueno, pasábamos todo el día juntos y entablamos una linda amistad. Y les voy a mostrar un video para que entiendan el contexto y entiendan a qué me refiero en un mundo VUCA aplicado a un proyecto social. Voy a dejar de compartir pantalla. Magda, por favor, cuando puedas. Sí, estoy conectando. Me confirman que pueda ver y se escucha. La verdad es que la llegada aquí fue como volver a casa.
Este año son 9 vehículos, 2 ambulancias, un camión protésico, 2 de los camiones son en la parte trasera un gabinete dental y bueno, el resto pues con todo el material dental, etcétera. También llevamos este año no solo todo el tema de los camiones enfocados a la asistencia odontológica, también llevamos un camión que va destinado a la recogida de basuras. Que si en un principio la idea era venir aquí a hacer de dentistas, de una manera muy fácil nos hemos estado implicando en las necesidades del pueblo. Estamos ofreciendo la posibilidad de generar cambios y en todo ese cambio hay esa fusión de cultura inevitable. El primer paso es la adaptación y cuando te das cuenta de cuáles son los códigos empiezas a generar movimiento. Y esto nadie se escapa. O sea, de África nadie se escapa. Vamos a dar y generamos y ofrecemos la infraestructura suficiente como para que el que quiera trabajar y con la intención de trabajar lo pueda hacer de una manera cómoda y que se obtengan resultados. El resultado es ofrecer salud, en este caso, y generar nuevos proyectos. Ya puede ser la educación con los niños, el tema de recogida de basuras, organizar un huerto y luego asegurarnos de que la persona está recibiendo. Bueno, que hi ha condicions de vida una mica dures, tràgiques en aquest cas, no? Són dentistes. Tota la població es volca com si vinguessin els metges per qualsevol cosa. I apareixen dones amb el seu criu malalt, una dona que té una infecció on sigui al braç, clar, i els dentistes han de dir que no a moltes coses. Nos damos cuenta que lo primordial es la educación. Y la educación y la formación hacia ellos. Entonces, desde el punto de salud, estamos dando cursos de formación a enfermeros para que sean ellos autónomos y lo puedan hacer. Pretendemos más adelante poder formar a dentistas y a médicos y de darse cuenta de que si está muy sucio, la salud también va mal. Entonces, ahora mismo estamos mucho más por la educación que por la infraestructura. Respetar mucho de cómo son ellos, respetarnos también mucho cómo somos nosotros y lo que hacemos en común vamos a dibujarlo entre los dos. Es como ser muy permeables. Quan recollim tota la brossa del poble, taparem aquesta plaça, taparan ells aquesta plaça amb sorra i quedarà l'abocador clausurat. Tot el poble és una estesa monumental de brossa. Monumental, ja que tindrem un camió que podrà fer la neteja, ja que tenim una màquina que pot ajudar a netejar, anem a generar un voluntariat que prengui consciència de la importància que té tenir els carrers nets per previndre malalties, sobretot de la població infantil, que quan hi ha l'època de pluges és dramàtic, i d'aquesta manera conscienciar la població i fer participar la població en un projecte de sanejament del terreny. L'únic que podem aportar aquí és un mínim perquè la vida sigui el més digna possible. De justícia social des d'allà. És a dir, la meva idea inicial era no pot ser que a Occident ens gastem, o sigui, o desperdiciem, o tirem, o no aprofitem tanta cosa que ens sobra, com camions, com la Bobcat, com, en el nostre cas, mostraris de roba, com el que sigui, raspalls de dents que hem baixat, molta cosa d'aquest tipus, no? O sigui, amb el que sobra allà, aquí fem feliços a molta gent. Bueno, fem feliços no, donem dignitat a molta gent. Aquesta és la idea teòrica inicial. Diguem-ne que estaríem treballant en una intersecció entre la nostra teorització barcelonina i la realitat d'amagada mitjançant les autoritats d'aquí. Amb el rec gota a gota és sabut que aconseguirem minimitzar el consum d'aigua. Sí, és veritat que fa perdre molt de temps el fet d'haver d'extreure l'aigua del pou, omplir bidons omplir regadores anar a regar. El sistema gota a gota permetrà que una mateixa persona, en aquest cas la persona de les zones, podrà dedicar més estona a la plantació o tenir una estona, un lloc més ampli de plantació que és el que està fent ara. Per què la dona? Bueno, la dona és la que ha de treure Àfrica endavant. És la dona qui realment governa tota l'economia familiar. Per tant, és l'única que pot treure endavant qualsevol cosa que es plantegi en la casa. Per què ens centrem bàsicament en nens i en voluntaris? Doncs perquè hi ha molta feina per fer i volem fer com un sistema de trueque, no? O sigui, tu dones un tractament a canvi que ells també donin un servei a la comunitat.
bàsicament tots són restes radiculars, són peces que s'han d'arrencar. I llavors el que fem és extraccions, alguna obturació però molt poquetes, i col·locar-los pròtesis. Llavors la pròtesi és una cosa que dona molta feina. Hacer las planchas base para toma de registros hasta prueba de dientes y el montaje definitivo, lo hacemos aquí, y el acabado de las prótesis. Es decir, elaboramos desde cero a que la prótesis pueda ser instalada en lugares. De trabajo se aceleran por 100, porque un proceso que allí podrías, en una clínica y un laboratorio tardarías unas 3 semanas en realizar, aquí tienes que hacerlo prácticamente de un día para el otro. El calor, encontrar tu sitio, estás trabajando dentro de un camión, en las instalaciones hay fallos, y todo esto es una lucha continua, además de acelerar el trabajo. Esa es la principal dificultad. Se nota que por aquí hace mucho tiempo que no había asistencia dental. És molt injust també d'arreglar un queixal per una càries que es pot arreglar, no? I per matar els nervis igual, doncs si aquí davant ens podem estalviar, arrencar i mantenir les seves pròpies dents. Una diferencia morfológica. Los dientes son mucho más grandes, las bocas son más grandes, las raíces son comparadas inmensas y el estado es, bueno, no sé describirlo. La mayoría de las piezas no tienen corona, no tienen la parte que se ve, tienen solamente lo que es la raíz y empiezan a tenerlos así a los 12, 13 años. Se puede hacer. Fuera real que hay poca agua, y si fuera real que no hay electricidad, y si fuera real que a partir de ahora no hay sitio para todos y todos hay que compartir el mismo espacio, pues esto es el regalo, ese gran juego es la cara de Dentistas sobre Ruedas, es el juego. Si fuera así, nosotros ya tenemos 3 años de experiencia viviendo esa situación, y es el regalo que también ofrecemos a la gente. ¿Quieres? Gracias Magda. Pues esa es la ONG con la cual yo trabajaba. Este video es como para enseñarles también cómo es la situación, el contexto social, económico de la gente, pero yo creo que hay muchos puntos en común de lo que mostraba Macarena. Entonces, efectivamente, hay muchos puntos que podemos tocar. Ahora voy a hablarles perdón. ¿Dónde estábamos ahí en ese momento? Mauritania está pues al sur de Marruecos, Marruecos está aquí arribita. Mauritania es un país eminentemente árabe, con una cultura que, por ejemplo, yo soy zurda y me tocaba, y se comía con la mano, entonces yo, por ejemplo, tenía que comer obligatoriamente con la mano derecha, porque con la mano izquierda pues era muy mal visto. Entonces hay que entender muy bien el lugar donde nos desarrollamos, y lograr esto de una persona sin dientes, sobre todo mujeres, y lograr esta sonrisa, de verdad que lógicamente llena el corazón. Lo que pasa es que en África esto tiene una doble lectura. Las mujeres solas o solteras están destinadas no al fracaso solamente desde el punto de vista social, sino la condena social, sino que económicamente es muy difícil que puedan subsistir. Entonces para una mujer es crucial poder casarse. Entonces ya no se trata solo de sonreír, de tener una sonrisa bonita, de poder comer, sino que ya se trata de un asunto de supervivencia. Una mujer que no tiene dientes pues no es atractiva para un hombre mauritano. Entonces, pues mira, en este caso le estamos dando la oportunidad a una mujer de que pueda hacer una vida y tener un hombre que la proteja. Esto para nosotros de una cultura occidental suena muy fuerte, pero esa es la realidad. Ahora, volviendo al entorno buca, cuando hablamos de volatilidad, voy a ir más rápido, Magdalena, porque sé que estás con el cronómetro, que la volatilidad, ¿a qué se refiere? Pues efectivamente cuando los cambios ocurren a gran velocidad. En un proyecto, por lo menos desde mi experiencia, cambios ocurren, por ejemplo, que de repente en pleno desierto está todo calmado y de repente se levanta un viento que levanta mucha arena, y eso pues súper complicado porque
se mete la arena en los equipos, en los compresores, tienes que parar, eso genera pues efectivamente que tengas que buscar plan B, plan C, plan D incluso. Entonces, estar preparados para esa volatilidad, no frustrarse, porque es muy fácil entrar en la frustración, en la desesperación, en los nervios, porque lógicamente tú tienes un plan de trabajo y de repente pues pasa un evento como esto pues, y te queda, o se corta la luz, el generador se rompe. Entonces tienes que estar acostumbrados de que las cosas, tienes que ir preparado para que las cosas no salgan tan bien como uno quiere y eso no te genere ese sentimiento de fracaso. Incierto, ¿por qué hablamos de un entorno incierto en un proyecto de odontología comunitaria o social? De que existe la posibilidad de que ocurra algo, pero muchas veces no sabemos en qué magnitud. Por ejemplo, sabemos que podíamos romper un neumático, está dentro de las posibilidades, estás a casi 40 grados o un poco más, los equipos, los camiones y todo están muy forzados técnicamente hablando. Entonces, claro, no sabes en qué magnitud pueden ocurrir estos fenómenos. O sea, esta vez, por ejemplo, tuvimos suerte porque pincharon una rueda y podemos llegar de día, pero ocurrió en otro proyecto que nos pinchó una rueda de noche y en pleno desierto, sin luz, tratar de cambiar una pieza es súper complicado. Entonces eso también, que puede ser algo leve, se transforma en un drama prácticamente. Complejo, muchas variables y altamente conectadas, los que les decía, aspectos culturales, aspectos religiosos, aspectos económicos, aspectos educacionales, se entremezclan y nos dan las claves de cómo debemos actuar. En un entorno complejo, lógicamente, lo que tenemos que tratar es disgregar el problema y tratar de abordarlo por partes y sobre todo no enjuiciar, sobre todo principalmente cuando estamos en un entorno cultural distinto al cual nosotros habitualmente nos movemos. Ambiguo. No tenemos claro cómo se relaciona una variable con otra. Vemos, sospechamos que puede estar ocurriendo algo y esto se relaciona con esto otro, pero no tenemos esa seguridad. Entonces, esta incerteza muchas veces también genera pues, tensión en los equipos. ¿Qué es lo que ocurre principalmente en un entorno VUCA? Pues las emociones son un aspecto súper relevante, las emociones colectivas, lo hemos visto en la televisión, como pongo aquí esta fotografía de en plena, bueno, cuando estábamos en las primeras olas de COVID, el personal de salud estaba muy, muy estresado. Ocurre también, como les decía al principio, cuando estás en un proyecto, estás en un gran hermano, todas las emociones son extremas, ves cosas que, lo que decía un amigo ahí en el video, que siendo dentistas llegaba mucha gente con cosas, con niños con alguna deformidad, con mujeres con una herida que no cicatrizaba, o sea, te encontrabas con cosas que lógicamente salen de tu ámbito y tienes que decir que no muchas veces. Entonces eso, pues lógicamente te vas a dormir, te vas a descansar, pues con un nudo en la garganta, lógicamente. Aquí yo mi cara, si ustedes lo ven, yo tengo ahí, estoy entre cansada, trato de sonreír, esas son mezclas de emociones que uno tiene que aprender a gestionar de manera personal y también de manera colectiva. ¿Cuáles son las claves que yo creo que habría que entrenar en un entorno VUCA basado en mi experiencia? Ser ágiles emocionalmente. ¿Esto qué significa? Tenemos que reconocer nuestras propias emociones y transitar por ellas lo más rápido posible para llegar a un estado de emoción que sepamos que va a ser positivo para nosotros y para el equipo. Esas cosas que hay curvas que te hablan del duelo, que tienes que hacer como de aceptar, que primero una negación, luego aceptarlo, todo eso tienes que hacerlo muy, muy rápido. No puedes estar ahí una semana pues, en depre, porque lógicamente si el proyecto dura 2 y estás una semana, como dicen aquí, tocado, pues no rinde el trabajo. Poner foco en lo que podemos controlar. Como les decía a Macarena y les digo yo, de las cosas que pasan en un proyecto, muchas pueden fallar. Pues entonces concéntrense en lo que sí se puede controlar, en lo que tengan en el momento. Compromiso con lo que están haciendo, compromiso con el equipo, compromiso con la gente que le están trabajando, con las personas que están atendiendo.
Entrenar la calma, esto por lo más difícil, oye, ya, se rompió el compresor, se cortó el agua, no sé, pasó de todo, no llega la persona que nos puede arreglar el sillón, y la gente sigue llegando y esto no para. Pues calma, 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 es lo que hay que tratar de gestionar. Y sobre todo, mostrar nuestras debilidades, o sea, tanto si eres líder como eres seguidor, no pasa nada malo si uno dice, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Estoy enojado porque no sé qué, o me siento frustrado porque esto no sale, o no estoy entendiendo bien, por ejemplo, cuando hablamos de ambiguo, de Buca. Ambiguo, no estoy entendiendo bien si esto se relaciona con esto otro o no. Ayúdame a ver, a visualizar esta situación y entenderla para luego ejecutar algo. ¿Ya? Entonces eso es súper relevante. Relevante también es el liderazgo interno. Yo les decía, para ir a un proyecto de odontología comunitaria, proyecto solidario, proyecto humanitario, como le quieras llamar, hay que pasar entre comillas, un casting. Y ser muy honestos de nuestra salud mental en cuanto a la resiliencia que tengamos. ¿Por qué? Porque hay que tirar mucho de fortaleza interior y ser capaces de liderarnos a uno mismo. ¿Para qué? Pues también el liderazgo externo. Muchas veces el líder no necesariamente es el jefe. A lo mejor hay una persona que está dentro del equipo que está colaborando, pero fíjate que tiene una agilidad para conectar ideas, para mover a la gente, y ese es el líder, y está muy bien. O sea, mientras más líderes hayan en un equipo, mucho mejor. Solo por mostrarles, lo de la izquierda es un camión de mudanza. Cambiaron un camión de mudanza, esto en Mallorca, pleno verano, pues si en pleno verano en Mallorca puede estar en los 40 y poco más grados, fácilmente. Ves ahí a un papá con su hijo montando un sillón dental dentro de un camión de mudanza, para generar lo que está a la derecha, un camión con su logo, súper bien pintado, súper monono. Para lograr esto, para movilizar a una persona que esté a pleno sol, acondicionando un camión, teniendo a su hijo ahí ayudando, necesitas movilizar. O sea, estas personas no están ahí porque le estén pagando, no están ahí porque esto es entretenido, podrían estar en la playa perfectamente. Mallorca está rodeada de playas, entonces imagínate, pasar el día bajo el sol, tiene que haber algo más ahí. Y ese algo más que la sonrisa en sí, más que lo que les decía, el cambiar, el dar la oportunidad que una persona, entre comillas, se vea mejor, es cambiar vidas. Entonces, es cambiar, hacer la diferencia, por ejemplo, mujeres que puedan tener pues, ciertas posibilidades que no tendrían de otra manera. Y por eso, ¿cómo se logra esto? Pues cuando eres capaz de convertir un sueño individual en una realidad colectiva, básicamente. Para mí ese es un líder, el que es capaz de ver una idea, un sueño, ver un objetivo y ser capaz que otro grupo de personas sea capaz de visualizarlo también, y eso no es fácil. Y finalmente les digo, un líder es aquel que es capaz de ver una oportunidad y seducir a otros para que lo sigan, porque efectivamente, si ves la idea, ves el problema, tienes la idea, pero vas solo, lógicamente no vas a poder. Tienes que seducir y tienes que tratar de que otros te acompañen en la aventura, y es una aventura. O sea, nosotros les digo, Mauritania es un país que, o sea, yo veía las fotos que mostraba la Maca con el equipo almorzando en sillas, en mesas, debajo de un toldo, pues ahí no tienes ni toldo, ni silla, ni baño. Entonces te tienes que ir detrás de las matas o en una letrina, que eso ya es un lujo. Entonces, imagínense la capacidad de convencimiento y la capacidad que tiene que tener una persona para convencer que más gente haga esa locura, ¿sabes? Entonces, eso es lo bonito de poder entre todos construir, pues, justamente una visión colectiva de probablemente una idea que pueda parecer muy loca. Entonces, esto era como para compartirles mi experiencia. También, de hecho, contarles que tan relevante es la odontología social, comunitaria, como le queramos llamar, que ahora este año, por cuarto año, voy a repetir nuevamente cátedra en la Universidad de Siena en Italia, que justamente hablo de odontología social y odontología comunitaria. Entonces es un tema que pues, me alegra muchísimo que me manden correo y me digan,
María José, estimada doctora queremos que nuevamente nos dé la asignatura de Ontología Social y Comunitaria aquí en Italia, así que para que esto es como para decirles que no estamos tan locos, es decir, lo que nos hemos dedicado en parte laboral a esto es porque efectivamente tiene sentido. Ya. Así que muchas gracias por la atención y perdónenme el tiempo que me extendí. Muchas gracias, María José. Excelente presentación y experiencia que pudiste compartir con nosotros acá en este cuarto webinar. Como les escribí en el chat y a todos los que están participando hoy día, vemos dos distintas formas de mostrar un poco de lo que podría salir mal y cómo se complementan, ¿cierto? Obviamente María José tiene una gran experiencia, nosotros estamos partiendo también acá en la fundación, pero a pesar de eso, podemos compartir similitudes, cosas independientes de en qué país del mundo estemos, en qué condiciones climáticas estemos, las adversidades pueden ser muy similares y las formas de lidiar con ellas también. Y eso es muy interesante también verlo en la experiencia que también nos compartió María José y la experiencia que también hemos tenido acá en Fundación Sonrisas, y si ustedes también han participado de voluntariados probablemente también tienen los suyos. Así que voy a partir con un par de preguntas que me han llegado y aprovecho de los que tienen ganas de saber más, también lo aprovechen de hacer. Es que hacia la Maca, que querían saber específicamente cómo ha sido como el cambio en tú como perspectiva y de como sensaciones del primer proyecto del que te tocó planificar hasta el último que fue hace 2 semanas, pensando en cómo es la misma sensación todo el tiempo, cambia, uno va aprendiendo, cómo uno va manejando esa experiencia y de qué manera uno puede decir como el primero es el más difícil, pero es el que más se recuerda. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu caso? Preguntan. Bueno, obviamente todos los proyectos, cada uno es como un mundo, todos los proyectos son distintos, uno siempre va aprendiendo y como dije en la presentación uno va mejorando y esa es la gracia. O sea, si hiciéramos el mismo proyecto todas las veces, partiendo porque no va a funcionar, porque todas las comunidades son distintas y los proyectos se van adaptando, digamos no creceríamos nada. Así que todos los proyectos son distintos. Obviamente el primero que me tocó ejecutar sí fue el más desafiante, yo creo, porque además fue el primero de la fundación. Partimos con esto, entonces fue un poco saber cómo presupuestar bien, cuánto vas a usar, cuánto no, equivocarse, pero después de eso ya hemos sentado una base, y algo que también les recomiendo harto a propósito de esta pregunta, es que vayan aprendiendo, pero no solo aprendiendo ustedes, sino que escriban. Es súper importante porque también uno cuando está en estos proyectos, la idea, yo como persona de Fundación Sonrisas, quizás en algún minuto voy a estar, después mañana no voy a estar, pero la idea es que la base quede y que otra persona, estando yo o no, pueda ejecutar un proyecto y que no tenga que partir desde cero, sino que parta de la base que nosotros ya tenemos. Eso es súper importante en los proyectos, y nosotros en general nos encantan como un poco protocolizar todo y tener como todo bien ordenadito, así se hacen las cosas, si no, de esto hemos ido aprendiendo y es súper importante ir registrando, tenemos carpetas de cada proyecto y hemos ido escribiendo los aprendizajes también, que eso es súper importante para, digamos, esto le decía yo, como el traspaso de información, porque esto va más allá de mí, todos nuestros proyectos son libres de ego, o sea, mi Ruta Sonrisa no es mi Ruta Sonrisas, es el proyecto de la fundación, de un equipo de personas, y en el fondo estamos todos en esto. Por lo tanto, es importante compartir todo eso y por lo mismo escribir, algo que les recomiendo. Muchas gracias, Maca. También nos vienen preguntando, María José, en relación al ambiente buca, en general, ¿cómo uno puede ir como aprendiendo a enfrentar situaciones donde, como les mencioné al principio, puede ser que tal vez los que están participando no sabían el concepto de ambientes buca, pero sí lo habían vivido? ¿De qué manera uno puede como prepararse anticipadamente cuando uno ya sabe que puede enfrentar ciertas situaciones de manera anticipada? Hay cosas que obviamente no pueden ser un 100%, pero hay posibilidades de que uno pueda como formarse un poco para trabajar en ambientes buca. Sí, a ver, hay una parte que tiene que ser como muy intrínseca y de trabajar de manera personal en casa, digamos. ¿A qué me refiero? Súper importante desarrollar la capacidad de empatía, resiliencia
comunicación, eso que siempre hablan de las habilidades blandas, que es importante para un trabajo, en proyectos son súper importantes, y no se trabaja con un libro, se trabaja en base a practicar, en base a vivir situaciones y tratar de, a veces, ¿cómo decirlo? Entender que es una situación de aprendizaje. A veces, no sé, podemos estar en casa y tener una discusión, me refiero, o una diferencia de opinión con tu papá o tu mamá, pues ponlo en modo aprendizaje, o sea, que esa discusión no se transforme en una pelea, sino que sea una situación para enriquecer, pues, la relación, porque es lo mismo que te va a tocar en un proyecto. Vas a tener diferencias con tus compañeros, y lo que les decía, cuando estás en un proyecto que estás viviendo, da igual dónde, que son X días concentrados, que estás viviendo el gran hermano, pues las emociones son extremas. Entonces, si además le sumas el agotamiento, el cansancio físico, el cansancio mental, y además que no has trabajado esto previamente, eso es una bomba de relojería. Entonces sí que se puede trabajar, se puede practicar, se tiene que trabajar de manera muy práctica, ¿ya? Entonces el buscar eso, trabajar, hacer simulaciones, juegos de roles, ¿qué haría yo si me enfrentara a tal situación? Que es súper importante trabajar ese tipo de habilidades. Buenísimo, María José. Y en No sé relación si respondo a tu pregunta. Sí, de todas maneras, aquí espero que a los que ya están preguntando también les haya quedado más claro. Una pregunta también como para ambas, en general, si es que tal vez no, nos pueden ir contando un poco de experiencias que tal vez como, porque yo también tengo la mía y también se las puedo compartir, que les haya llegado donde en alguna situación les tocó vivir tal vez una situación un poco más límite y cómo la enfrentaron. Pensando en, por ejemplo, y pongo un ejemplo, acá nos acompaña también Constanza, que es una vivencia que ella vivió como líder, donde en uno de los operativos nos tocó que una de las duplas profesionales que estaban trabajando, uno de los niños se acercó cuando le tocaba atenderse y el niño le dijo, por favor, doctor, ayúdame, no puedo más con el dolor. Y como que el dentista que le tocó atender se desarmó, era mamá. Entonces, como situaciones así, de repente nos podemos encontrar donde nos toca la fibra y nos descompensamos. ¿Qué podemos hacer en situaciones así? O si les ha pasado, tal vez no es en particular, pero alguna situación como más o menos límite y cómo la vivieron y cómo la enfrentaron y cómo después la reflexionaron como un poquito más ya alejada del evento. Uf, Maca, no sé si empiezas tú, empiezo yo. Yo me he acordado de dos, y fíjate que me acuerdo, mira que ha pasado tiempo y se me pone un nudo en la garganta, o sea, me acuerdo de dos, me acuerdo una, te juro, hasta se me acelera el corazón. Me acuerdo que estábamos con Alfonso, que era el líder del proyecto. Habíamos tenido un día muy, muy duro, uno de tantos días duros, que luego llegaba la tarde-noche, pues ya era muy difícil trabajar en oscuridad, porque los generadores no rinden como para tener además iluminado, funcionando todos los equipamientos, etc. Entonces ya era la hora de comer, la cena. Y entonces estábamos ahí, pues, con todo el mundo, y estábamos ahí comiendo, mal comiendo, digamos, porque estábamos muy, muy cansados, y ya estaba de noche cuando de repente vemos una figura, una silueta entre los camiones. Y de repente empezamos, oye, ¿quién está ahí? Y alguien de nuestros socios locales, que eran los intérpretes, los traductores, pues fueron a ver qué es lo que estaba pasando. Y era un chico que venía caminando ya 3 días, que había escuchado que en la aldea donde estábamos, que había llegado dentista y que le podíamos ayudar. Claro, que la caminata, imagínate, 3 días en llegar, llegó exhausto, además venía con fiebre, venía mal comido, y claro, en ese minuto, cuando nosotros ya las fuerzas no te dan más, o sea, entre el calor, comer mal, el tener poca agua, etcétera, y claro, llega este chico, y nosotros con Alfonso nos miramos, y fue como, o sea, fue instintivo, fue automático, fue que nos miramos, y ya teníamos todo cerrado, ya habíamos desmontado todo. Nos miramos, y fue como saber lo que teníamos que hacer. Nos levantamos, armamos camión,
pedimos ayuda ya, chicos, encender compresor y a revisar y ver lo que tenía. Tenía un flegmón, bueno, el pobrecito tenía ahí una infección súper importante, dar antibiótico y dejarlo para el día siguiente. Lo invitamos un poco a comer lo que pudiera, etcétera, pero me rompió la cara de dolor que tenía este chico, era, no sé, pues joven, como 20 años. Y ahí fui consciente de que cuando uno está a cargo de un proyecto, es el referente las 24 horas del día. No solamente cuando estás en el sillón o cuando estás dirigiendo o cuando estás coordinando, porque todo el mundo nos miró a nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Claro, lógico era decirle vuelva mañana, pero era una situación extrema. Entonces, esa me rompió por el contexto y por todo, porque tú dices, ya no me da la fuerza para más, pero te das cuenta que siempre queda un reservorio de energías por ahí. Y la otra que de hecho creo que se hizo un video y salió un documental, se hizo un documental con eso y yo salgo llorando. Porque era un chiquitito que tenía una fisura labiopalatina bilateral y que, ¿por qué no se podía casi alimentar? ¿Qué haces ahí? Tú dices ahí la impotencia de decir, oye, esto en Chile tenemos la Fundación GANS, esto en Europa se soluciona rápido y en medio de África ese niño puede estar condenado a morir. Entonces te enfrentas a cosas de esas y pues es duro, es duro. Esas son de las dos y muchas otras más historias, pero esas dos en particular son las que más me acuerdo. Sí, son vivencias que en el momento, sumado efectivamente, como dices tú, a todo ese cansancio, a toda la adrenalina que uno vive en el día trabajando, se potencian y se viven mucho más intensamente. En el caso tuyo, Maca, ¿alguna experiencia, tal vez no necesariamente de paciente, pero sí de situación que te haya tocado vivir en parte de los operativos o que recuerdes como que fue difícil de manejar o que fue como que te llega a la memoria así como, esto todavía lo tengo muy marcado y no se me olvida? Sí, yo creo que nunca tan espectacular como las vivencias de la María José. Pero sí pasa igual harto que llegan niños muy dañados. Yo creo que me acuerdo de todos los niños que han llegado así muy dañados. Me acuerdo de todos, de cada una de sus caras. Y cosas que me han pasado y que me pasa todavía, es como, yo sé que hay que ir y que no hay que juzgar en el fondo y todo, pero la rabia y la impotencia que te llega cuando el niño llega, me pasó con una niña que tenía muchas caries, y la mamá pasó a la niña, la sentaron en el sillón, pasaron menos de 5 minutos, y la mamá preguntó, ¿te faltará mucho la dentista para terminar? Yo la miré, viendo a la niña que estaba llena de caries, y fue como difícil para mí, igual como no explotar un poco en pensar como, tú no le decís eso a un doctor que está operando a un familiar, ¿cachai? Como no lo apuráis, o sea, la niña la estaban haciendo un diagnóstico, estaba en una atención de salud, estaba en el dentista, y la mamá quería irse para la casa, y la niña estaba llena de caries. Entonces ahí como respirar profundo y tratar de manejar esas cosas. Me pasa harto también con los apoderados que no asisten y yo sé que el niño está con caries o, que no, o sabiendo que hay un lugar en que vamos, en que es rural, en que es difícil que la gente llegue y había una mamá que iba con 4 niños y resulta que no fue porque, no sé, una excusa así como, "Oh, está muy helado el día", que se puso a llover. Y le quita el cupo a 4 niños que en realidad podrían haber ido. Entonces esas cosas yo creo que es como lo que más me ha quedado marcado, como esa, de repente de lidiar con los papás y esa como difícil la posición de, digamos, ¿qué hago con este niño? Si el papá, no logro llegar al papá, ¿qué le espera a este niño que ya está yendo acá? Saber lidiar con esos apoderados, tratar de llegar a ellos, no retarlos, porque ahí al tiro se ponen a la defensiva, tratar de llegar a esas personas. Y me acuerdo harto de esos niños en que tratar de hacer algo, pero también duro pensar que el pronóstico ahí no es muy bueno. Exacto, son situaciones que ahí como tal vez María José quiere comentar, pero por ejemplo en el último operativo a mí me tocó atender a una niña donde efectivamente estábamos con mucha demanda, muchas personas esperando, muchos niños por atenderse, pues instalamos un sillón ahí semi improvisado, teníamos prácticamente todo,
porque pasa, y por eso parte de la planificación, como decía la Maca, estaba previsto, si es que se llenaba, pues abrimos un box adicional, y me tocó efectivamente ver una niña que tenía 3 abscesos simultáneos en su boca, de 6 años, y que nunca había ido al dentista. Entonces, claro, y la mamá me decía como, ya, ¿y usted qué puede hacer? Y yo fue como, ¿qué quiere que le diga? Pues no, aquí no tengo ni radiografía, no puedo hacer nada. Le puse flúor, la carie que podía hacer, le puse el ionómero, pero le dije, o sea, su hija tiene una condición tan urgente que esto se puede, y le expliqué obviamente con palabras más sencillas que se podía generar una difusión de esas infecciones y afectar y generar un compromiso del estado de salud general de la niña. Cosa que obviamente uno piensa que ojalá le llegue, le dije, lleve la urgencia mañana. Poco probable que lo haya hecho, entendemos también de lo que hablábamos acá con las doctoras en el segundo webinar de los determinantes sociales de salud y cómo eso afectan también para que personas como las que uno se inserta y las comunidades llegan a ese estado, y que sabemos que es poco lo que muchas veces pueden hacer por falta de educación, acceso, etcétera, pero es duro ver esa realidad. Y por eso es parte de lo que, por lo menos a nosotros en Fundación Sonrisas, a los que les gusta la odontología social, nos motiva cada día para que cada vez eso sea lo menos común y la realidad que sea menos constante que nos toque ver. María José, ¿querías comentar algo? Sí, no, bueno, que eso pasa, o sea, si te das cuenta, hay un componente de frustración, en el sentido que uno siempre quiere lo máximo, lo mejor, va al gold standard directamente, y claro, yo creo que hay que ser realistas también, no es bueno porque tampoco es bueno caer a veces en el excesivo perfeccionismo. Hay una frase que dice mejor hecho que perfecto. Sabemos que a lo mejor no llevamos lo que dices tú, Magda, no tenemos equipo radiográfico, no tenemos esto, no tenemos lo otro, vale, pero con lo que tenemos, ser conscientes y aceptar que estamos haciendo lo que más podemos con los recursos que tenemos, en el estado en que estamos, entre la cooperación de los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de no perder la perspectiva de esa situación. Es difícil, no digo que sea fácil, pero es una cosa que hay que trabajar, de no caer en esa frustración de que querer hacerlo súper perfecto, porque hay muchas condicionantes. Exacto, y como para ir un poco cerrando esta jornada que ha sido muy interesante, hemos tenido buena experiencia, cuéntame. Perdona Magda, es que tengo ahí una pregunta que la tengo yo aquí que me ha llegado. Para que no cierre antes de responderlo, porque si no... Ya, respondamos. Sí, dice Sara Frenkel, dice, me interesa mucho formarme en el mundo de la intervención social. ¿Tienes alguna recomendación de posgrado o cómo seguir el camino? Te hago la pregunta a ti, Magda. Sí, ahí con la Sara, fiel participante de este webinar, hemos estado en conversaciones también. También yo creo que te pregunta porque tú también estás viviendo en el extranjero y eso también te da una visión un poco más amplia de las posibilidades. Sabemos que acá en Chile no hay algo específicamente, y por eso uno de los propósitos de este webinar es ir conociendo un poco el interés de los profesionales que se están formando, de los que ya se han recibido, y si efectivamente hay un espacio para generar algo un poco más formal en desarrollo de una educación continua y más específica, obviamente probablemente en alianza con la Católica, por lo mismo, porque nosotros lo hemos comentado y lo comentamos al principio de este webinar antes de que iniciáramos con los participantes. ¿Seremos nosotros los únicos que nos gusta esto o efectivamente somos más? Esperemos que la respuesta sea que sí, que les interesa saber y cómo poder seguir creciendo en el rubro de la odontología social. Así que por ahí nosotros estamos trabajando para ojalá crear algo pronto, pero desde tu punto de vista, lo que tú has conocido más en Europa, ¿alguna recomendación? Pues mira, primero que pues yo fui a África porque era la ONG que había en el lugar donde yo estaba viviendo en ese momento. O sea, no habían proyectos solidarios en donde yo vivía en Mallorca. Y en Mallorca, pues en ese momento no había, y lo único que había era, pues, lo que les digo. Entonces, pues yo por eso fui. No es porque dijera, no, voy a ir a África porque no sé qué. No, entonces, a lo que quiero llegar es, los proyectos de odontología social comunitaria, o como queramos llamarle, o ambas cosas, el ABC es básicamente el mismo en cualquier lugar de donde lo desarrolles. Tienes que tener las mismas pautas, tienes que tener la misma rigurosidad, tienes que desarrollar las mismas habilidades, cambia el escenario,
cambia pues la temperatura, el clima, la cultura, pero como intervención odontológica como tal, les digo que yo, conociendo también de cuando estaba en el pregrado, que nosotros íbamos a Pelarco muchas veces, a San Javier, que nos toca ir a trabajar, que era súper entretenido, pues para mí era todo lo mismo. O sea, si yo los miro ahora en contexto, no hace falta irse tan lejos, a eso me refiero. No hace falta irse tan lejos, se puede aprender cerca cómo se empieza, pues vía posgrado, que sería súper interesante, y lo hemos hablado varias veces con la Magda. ¿Y cómo se hace hasta ahora? Pues tratar de ser voluntario en la organización que a ustedes les guste. No necesariamente también ser voluntario desde el punto de vista odontológico. Hay muchas ONGs, hay fundaciones que tienen distintos campos de acción, y también es bueno porque así también uno aprende de cómo conciben los proyectos otras áreas. Y eso también se aprende. Entonces ahí lo primero es entrar como voluntario, y como voluntario lo que toque, desde solo limpiar instrumental, solo rellenar fichas, lo que sea, se aprende, en el puesto en que esté, se aprende. Exacto, así que Sara, hay un próximo proyecto en 2 semanas en la fundación. No, hay uno para todos si quieren participar. Para ir cerrando solamente... Que postulé al proyecto, así que ojalá ahí quedar. Buenísimo, Sara, gracias. Solamente para ir cerrando, me encantaría que cada una de ustedes dijera como alguna última reflexión de por qué es tan importante lo que estamos haciendo en odontología social. Y tal vez una especie de invitación a los que están acá para que de verdad, si es que les motiva, les interesa, sigan como perseverando por este camino. Bien. María José. No sé, empieza tú, Maca. Muy buena reflexión. Bueno, el área de odontología social digamos, no está tan formalizada hoy día. Puede ser que el día de mañana sea distinto, puede ser que sea hasta una especialidad, quién sabe. La verdad es que el camino, bueno, como la vida, puede ser muy diverso, un poco también relacionado a la pregunta anterior. Yo, por ejemplo, la verdad, no salí de la universidad diciendo como, oh, me quiero dedicar a esto. No, pero fue un poco que se fue dando y me gustó tanto que uno ahí después va construyendo camino, y al final, mientras uno tenga las ganas de aportar, ayudar, ya sea desde la odontología o desde otra parte, las oportunidades uno las va buscando y se van dando. Por lo tanto, no se necesita mucho, no se necesita algo en específico. Fundación Sonrisas no es la única fundación que existe, a pesar de que estamos muy felices de recibir a todos los que quieren estar. Pero en el fondo hay muchas oportunidades de ayudar, ya sea desde la consulta hasta haciendo proyectos de odontología social. Les quiero agradecer también por el interés. Es muy bonito también ver, como decía la Magda, nosotros nos trabajamos en esto todos los días, pero también es bonito como salir un poco y mirar desde arriba y saber que quizás hay más gente interesada también en participar y hacer lo que nosotros hacemos, porque también necesitamos más manos. En Chile hay mucho por hacer y en muchas partes. Como dice la María José, podemos trabajar acá, podemos trabajar en otro país, podemos trabajar en muchas partes. Lo importante es que lo hagamos, tengamos las ganas y empujemos para eso. En realidad ya creo que dijimos todo. Los invito también al último webinar que viene la próxima semana. También va a estar muy bueno, que es todo lo que viene después de un operativo, que es súper importante también. Como les decía, es todo un proceso. La ejecución es una parte nomás, pero también es importante lo que se viene. Eso, y también invitarlos a que ojalá este webinar, este ciclo de webinars no se quede en eso. Nuestra intención como fundación y también con la universidad es extender esto a un programa mucho más extenso. Se mueren lo que tuvimos que resumir todas nuestras presentaciones para que duraran lo que duran. Nos hubiésemos extendido, yo creo, la María José y yo, un montón en contarles muchas más experiencias, muchas más cosas, un poco más el cómo, porque ahora se quedaron súper superficial todo. Así que tenemos mucho para entregar, y como les digo, nuestros proyectos son libres de ego. Nosotros estamos aquí y nuestro objetivo al final es hacer una odontología social, llegar a donde hoy día no hay odontología, y ese es nuestro propósito al final. Así que gracias por compartirlo, y me retiro ya, ahora que no pasemos tanto nada. Sí. Yo antes de mi intervención le daré la palabra a Alejandra Jerez, que tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están?
Hola, Alejandra. Oye, qué bonito escucharlo. Estoy un poco despeinada, que iba trotando, yo la iba escuchando. Qué bueno. Oye, qué bonito, y ¿sabéis qué? Me pasa, sería tan, que algo que estamos trabajando también con la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, ver la posibilidad que la odontología social tenga sus mínimos aceptables o en la parte curricular de las universidades que imparten odontología. Porque la odontología social, aparte de enseñarte la empatía, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis alumnos que las carreras de la salud son carreras de servicio. Es una opinión muy particular, muy mía, que tú no puedes, pretender hacerte millonario con una carrera de la salud. Opinión mía, me hago cargo de eso. Porque somos servicios, estamos para trabajar por los demás. Y otra cosa importante que fomenta la odontología social tiene que ver con el trabajo de equipo, y creo que es uno de los ramos o asignaturas en donde más se pueden potenciar las habilidades blandas de nuestros alumnos. Por eso es tan importante que ojalá la odontología social en sus diferentes nombres, porque en algunas universidades puede llamar salud pública, en otro educación para la salud, en otro intervención comunitaria en salud bucal, promoción, etc. La posibilidad que sea como un mínimo contenido exigible para cuando tú ya salgas egresado, y sobre todo cuando te insertas en APS y te das cuenta que en APS no podéis trabajar solo. Tenéis que trabajar con todo el equipo de salud. Encargado de infancia, Chile Crece, tu encargado adolescente, ahora que el 0 es de los 0 a los 19 años, adulto mayor, que es el grupo con el programa Más AMA de los adultos mayores autovalentes, ¿cierto? VIH, ¿por qué no participar, por ejemplo, en los consejos de desarrollo local? ¿Por qué un odontólogo no pudiera liderar un consejo de desarrollo local? Y yo creo, desde mi punto de vista, porque de lo que yo he vivido como alumna, también como docente de odontología social, nosotros somos quizás los formadores de habilidades blandas para trabajar en equipo y en grandes proyectos y en pequeños también. Y muchas veces los niños nuestros llegan bien pollo y se entusiasman tanto. Yo creo que ustedes, las chicas de Fundación Sonrisa, han visto, e incluso hasta a lo mejor con ustedes mismas, cómo uno va creciendo y cómo te vais también empoderando en transmitir esta pasión final que nos mueve, que es la odontología social. Creo que yo en lo personal creo que el sello que le falta a la odontología, porque no es por desmerecer ninguna especialidad, pero en sí las otras especialidades, si no si no cuentan con los conocimientos de la odontología social, con el componente biopsicosocial de ese paciente, cómo afecta el determinante social de la salud en ese paciente, yo creo que estamos con hartas carencias que yo creo que hay que ir mejorando. Muchas gracias por escucharme. A mí, al igual que ustedes, me apasiona harto, así que también hablo harto. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras, por tus comentarios, y es cierto, nuestro rol también es como fundación, y queremos ir profundizando no solamente esto en hacerlo más formal, sino que ojalá universidades como la Católica, que claramente se enfocan en un concepto mucho más integral del paciente y de cómo se va enfocando esa área en el desarrollo y la formación de los profesionales, exista como de manera más transversal en todas las facultades y en general en el profesional en sí. María José, tu cierre de esta jornada. Sí, o sea, yo creo que enlazando también con otros temas que he tocado en otras charlas, que yo siempre digo que los dentistas nos tenemos que dedicar a cosas distintas, porque si no vamos a morir de hambre, en el sentido que, y eso es la cruda realidad, o sea, tenemos que trabajar y tener un sueldo, tenemos que tener vida, y si todos nos dedicamos a exactamente lo mismo, no nos sabemos diferenciar, pues lo tenemos bastante complicado. Eso por una parte. Y la otra, que yo creo que es muy importante, muy relevante, que hay que profesionalizar la odontología con el nombre y apellido que le quieras poner, social, solidaria, comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos todos es a proyectos con un componente social. Tenemos que ir a la profesionalización. Es importante tener perfiles, tener personas que estén preparadas
no basta solo con las ganas. O sea, yo creo que estamos en un nivel en que es importante y es necesario y la odontología lo pide, hay que ir un pasito más allá. Entonces, no solo de entusiasmo y no solamente de ganas se tiene que hacer un proyecto, sino que efectivamente gente que conozca la planificación, cómo se debe hacer, cómo tiene que ir la ejecución, cómo se deben medir ciertos parámetros, cómo desarrollar habilidades de liderazgo cuando te toque, pues efectivamente dar un paso enfrente, etc. Entonces yo sí que veo que es súper relevante el tema de la formación más específica en el formato que sea hacia ese objetivo. Así que yo creo que estos webinars, pues yo creo que está muy bien también para dar una pincelada, una barrida de lo que es esto, pero efectivamente cada cosa y cada tema tiene mucha profundidad y que lógicamente hay que conocer, manejarla y no solo, como les digo, pues querer ayudar. Ese es el desde, de ahí hacia arriba. Y se nos cayó Magda, así que le estoy admitiendo. Sí, se le cayó el internet, pero me pidió que cerráramos nomás. Muchas gracias. No, sí, ya la admití, ya está, tú puedes que está dentro. Ay, me dijo que se le había caído el internet. Sí. Pero bueno, estamos igual listos, estamos en la hora. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias también por sus opiniones, por sus preguntas. Los dejamos invitados, como decía, al próximo webinar, que es la próxima semana, por el mismo canal. Y nos veremos ya en este último y ojalá podamos conversar también. Para nosotros es súper rico escuchar sus opiniones también y mostrarles un poquito de lo que hacemos y recibir su feedback porque vamos aprendiendo y somos esponjitas. Así que muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien.